Buenas tardes para todos. Como le dijo Giancarlo, mi nombre es Paola Torres, soy enfermera, trabajo con Me Integral Agencia Manizales. Pues la idea en este espacio es que revisemos un poco acerca del protocolo de colocación y mantenimiento de sonda vesical, sobre todo pues como el enfoque en el paciente pediátrico, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo vamos a definir ese cateterismo vesical? Lo definimos como una técnica invasiva que consiste pues en la inserción de una sonda en la vejiga a través de la uretra. Como pueden pues ver en la imagen, pues la idea es que revisemos acá como en este paciente pediátrico. Aquí tenemos pues que es una técnica invasiva que debe ser estéril y donde vamos a insertar pues una sonda a nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa inserción o de esa colocación de esa sonda? Puede ser el drenaje temporal permanente o intermitente y también nos puede servir para fines diagnósticos o terapéuticos del paciente. En cuanto a los fines diagnósticos, digamos que de pronto está enfocado también como en esa parte de adulto, de pronto hacer una exploración de esa uretra o de esa vejiga, obtención de muestras de orina, medición del residuo postmiccional y control de la diuresis, que digamos que en nuestro caso en las unidades de cuidado intensivo, digamos que el fin pues como más acorde para nosotros es el control de la diuresis y la obtención de muestras de orina. En cuanto a fines terapéuticos, pues alivio de la retención urinaria aguda o crónica de algunos de nuestros pacientes, tratamiento crónico de pacientes con fracaso en el vaciamiento vesical espontáneo, de pronto cuando tenemos alguna obstrucción infravesical o alguna atonía vesical, de pronto cuando no haya tenido éxito, ya sean candidatos pues a otro procedimiento alternativo, tratamiento de algunos pacientes con vejiga neurogénica, pues que también hemos tenido casos en nuestros pacientes pediátricos, posoperatorios de algunas cirugías. La más común en pediatría son esos pacientes de hipospadias que se dejan pues con una sonda a permanencia durante varios días, incluso a veces semanas, fístulas vesicales y rotura vesical extraperitoneal. Entonces tenemos que alrededor del 10 al 15% de los pacientes que están hospitalizados por lo general requieren de un sondaje vesical. Digamos que el mayor riesgo que tienen nuestros pacientes cuando insertamos una sonda vesical es una infección del tracto urinario. Entonces, por eso muchas veces acá en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, pues en consenso con infectología, preferimos a veces hacerles cateterismos intermitentes de los pacientes, o si el paciente ya no necesita esa sonda, retirarla, porque pues digamos que es la tasa o digamos que es la complicación más frecuente que se presentan en los pacientes y es esa infección del tracto urinario, ¿sí? Y esto un 80% de las infecciones pues, intrahospitalarias urinarias están asociadas a ese catéter vesical. En cuanto a la clasificación, pues tenemos una clasificación según tiempo de permanencia, que se puede clasificar permanente, la cual puede ser de larga duración, que por lo general es mayor a 30 días que tenemos esa sonda, y de corta duración, menos de 30 días, que enfocado pues acá en nuestra unidad, por lo general los pacientes nunca, pues creo que es muy escaso que un paciente tenga una sonda vesical mayor a 30 días. Y la otra clasificación es la parte de la intermitente, que son intervalos y tiempos definidos de 6 a 8 horas. Entonces, cuando definimos retirar esa sonda vesical y realizar cateterismos cada 6 a 8 horas a nuestros pacientes, con el fin de, que, de evitar la infección pues, del tracto urinario en esos pacientes. En cuanto a las precauciones, pues tenemos varias precauciones para tener en cuenta a la hora de insertar esas sondas y a la hora de tener, pues, digamos que de manera permanente. Entonces, es evitar el acodamiento de la sonda, evitar desconexiones innecesarias o traumáticas, pues porque esto puede generar mayor aumento de esas infecciones, prevenir infecciones del tracto urinario asociados a dispositivos médicos, utilizar siempre técnica estéril y cerrada durante el procedimiento, utilizar calibre de la sonda adecuado para evitar traumatismos. Entonces, pues de acuerdo al paciente que tenemos, revisar bien cuál es la sonda adecuada para nuestro paciente, que no nos quede de pronto una sonda que nos vaya a filtrar, o por el contrario, de pronto escojamos una sonda de mayor calibre y podamos generar trauma en ese paciente. Si al introducir la sonda se observa que hay de pronto algún tipo de obstrucción, informarte inmediatamente pues como a la parte médica o a enfermería, pues para no introducir esa sonda de manera forzada, ¿cierto? Entonces, digamos que por lo general es un procedimiento en el que pues dicen que fastidia un poco, pero pues no debe generar mayor dolor en el paciente. Y si vemos que si tenemos alguna como resistencia para introducir esa sonda, pues debemos de avisar de inmediato y no forzarla porque pues podemos generar un trauma mayor al paciente.
En cuanto a las contraindicaciones, pues en pacientes también adultos pues, que presentan prostatitis aguda, uretritis aguda y abscesos periuretrales, estenosis o rigidez de pronto de esa uretra, sospecha de ruptura uretral traumática, o de pronto pues también tenemos pacientes que son alérgicos a pues alérgicos al látex o digamos que al material pues de la sonda. Hay pacientes que tenemos que pasarles esa sonda siliconada porque generan alergia, entonces es importante también que lo verifiquemos. En cuanto a los recursos, lo que llamamos como la bandeja con, siempre tenemos que tener presentes. Entonces, isodina espuma, no utilizar clorexidina, creo que pues nosotros acá dentro del protocolo institucional lo tenemos con isodina espuma, no clorexidina. Recuerden que esa clorexidina puede generar a nivel de la zona genital mayor irritación en el paciente. ¿Sí? Lo mismo creo que es para la parte de adulto, también les puede generar irritación, entonces siempre utilizar isodina espuma, tener solución salina para el retiro de ese isodine. Podemos alistar una bolsita pues de 100 de solución salina y recuerden que ese isodine se debe lavar muy bien, ¿cierto? Lo debemos remover muy bien porque si dejamos de pronto alguna capa o dejamos residuos de isodine, también puede quemar esa piel del paciente. Los guantes estériles, siempre 2 pares para poder hacer la limpieza y para hacer el paso de la sonda. La sonda estéril del calibre adecuado, que dependiendo la edad del paciente, pues vamos a hacer esa elección adecuada. El lubricante estéril, sí es el caso, ¿sí? Recuerden que si de pronto vamos a tomar algún cultivo, lo ideal es que no utilicemos lidocaína, ¿sí? O algún... ¿Por qué? Porque pues digamos que está comprobado que de pronto puede alterar un poco esa esterilidad pues como de la toma de la muestra. Entonces pues si el paciente le vamos a tomar un urocultivo, no debemos utilizar lidocaína, ¿sí? Lo que hacemos muchas veces es que lubricamos un poco la sonda con agua estéril o con solución salina. El equipo de drenaje estéril, que sería pues el Cistoflo, una jeringa de 10 con agua estéril. Recuerden que no debemos insuflar el balón con solución salina porque se puede precipitar las gasas, el pato pues para hacer el desecho de la orina, pues que no al momento de insertar la sonda, el Fixomul para fijarla y un recipiente de recolección para las muestras de orina, pues si es el caso, ¿cierto? Si tenemos que tomar un parcial de orina, si tenemos que tomar un urocultivo, entonces también tener pues como esos frasquitos a la mano. En cuanto al recurso humano, pues el paso de sonda vesical siempre debe realizarse por el personal de enfermería, a la cabeza pues de los profesionales de enfermería, y pues los auxiliares siempre están ahí acolitándonos ese tipo de procedimientos, porque recordemos que es un procedimiento estéril, entonces necesitamos del acompañamiento del personal auxiliar. Entonces, pues rápidamente esta imagen nos describe el procedimiento, cómo lo vamos a realizar. Entonces, lo primero que hacemos es verificar una prescripción médica o una pertinencia de que el paciente sí necesita ese paso de esa sonda, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es la solicitud y la preparación de los insumos. Entonces, de acuerdo al paciente que tengamos, vamos a verificar qué tipo de sonda necesita ese paciente. Vamos a verificar cuánto de agua debemos instilarle pues para insuflar el balón, entonces también revisar cuánta agua vamos a pedir, la jeringa también de cuántos centímetros debe ser. Recibir y verificar los insumos también es importante porque pues a veces podemos pedir, no sé, una sonda 8 y de pronto farmacia nos dispensa una sonda 12, entonces al momento de que ya abrimos y lo vamos a insertar al paciente, pues nos llevamos la sorpresa que no es la sonda que hemos solicitado. Entonces siempre la recomendación es que verifiquemos los insumos antes de, digamos que abrirlo y realizar el procedimiento. El transporte pues de los insumos y prepararlos, entonces tener la bandeja con todo nuestro equipo. La preparación del paciente, entonces también es importante informar a ese paciente. Recordemos que si de pronto es un paciente, un lactante menor, sí, o es un bebé, pues está la familia, entonces no es de que pues le pasamos la sonda y ya no. O sea, hay que avisarle a la mamá, al papá, contarles qué va a ser ese procedimiento, qué consiste, la técnica que vamos a utilizar. Si es un niño que de pronto ya tiene como más uso de razón, es un adolescente, pues con mayor razón debemos de informarle ese procedimiento, ¿sí? Debemos de informarle qué se le va a hacer, para qué le sirve esa sonda y pues de pronto más o menos el tiempo de permanencia que la vaya a tener. Después de que le damos la información, pues entonces vamos a hacernos un buen lavado de manos. Lavado de manos, nos vamos a calzar nuestros guantes estériles. Vamos a realizar la higiene de la región genital del paciente. Después de que hagamos bien la higiene con el isodine y luego con la solución salina,
vamos a cambiar nuestros guantes. Hay gente que tiene, digamos que la costumbre de calzarse el doble guante, pero pues no es una técnica acertada y no es precisa. Lo ideal es que nos calcemos unos guantes, luego nos retiremos y luego calcemos nuevos guantes. ¿Listo? Entonces hacemos cambio de esos guantes, verificamos la integridad del balón. Lo ideal es que antes de que yo introduzca la sonda al paciente, yo verifique el balón, porque podemos tener de pronto algún defecto de fábrica del insumo y resulta que el balón puede estar roto, ¿cierto? Entonces, pues vamos a generar mayor trauma al paciente, porque si yo le paso al paciente la sonda y resulta que el balón está roto, entonces no me va a insuflar, voy a tener que retirar la sonda y pasar una nueva. Entonces, antes de yo introducir la sonda al paciente, es importante que verifiquemos que ese balón pues no está roto. Lubricación de la uretra, pues si es el caso, si no necesitamos tomar algún tipo de muestra, lo que yo les digo, pues a veces lo que utilizamos es que lubricamos con un poco de solución salina o con agua estéril fuera de la sondita. Pues introducimos suavemente la sonda. Recuerden que esta no debe tener como ningún tipo de obstrucción. Y ya luego insuflamos el balón y fijamos la sonda, pues retiramos un poco hasta que el balón, pues digamos que quede acomodado y fijamos esa sonda con Fixomul. Luego vamos a hacer nuestro registro en la nota de enfermería, vamos a llenar el checklist, que ahorita pues de nuestra lista de chequeo que debemos realizar cada que realicemos un paso de sonda vesical y pues vamos a facturar todos nuestros insumos. En cuanto al seguimiento, pues detección del paciente con dispositivos, ¿cierto? Nosotros llenamos una lista de dispositivos médicos diaria donde revisamos pues si el paciente tiene una sonda vesical. Ese mantenimiento de esa sonda, ¿sí? Revisar pues que la sonda no se nos vaya pues que el paciente no se la retire, que de pronto no hagamos un movimiento brusco y pues accidentalmente se retire esa sonda. Educación al paciente y la familia sobre el autocuidado de esa sonda y registro en la historia clínica. Bueno, en cuanto al sondaje intermitente, entonces en estos casos se debe utilizar sondas específicas que por lo general no disponen de globo, ¿cierto? Entonces ya no vamos a utilizar una sonda Foley, sino que por lo general utilizamos sondas Nelaton, que no van a tener ningún tipo de globo, ¿cierto? Porque pues son sondas que son intermitentes y no son a permanencia. Lo único que vamos a hacer es colocar la sonda para evacuar digamos que el residuo miccional que tenga el paciente. La ejecución de la técnica es la misma en el sondaje permanente, excepto pues en las acciones relacionadas con el globo del catéter, pues no necesitamos realizar, insuflar pues ningún balón, pero pues debemos hacer siempre el lavado genital del paciente. La recogida de la orina se realiza pues en el pato y retirar la sonda cuando no haya emisión de orina, ¿sí? Entonces pues es una sonda que la vamos a dejar mientras recogemos como esa micción, ¿cierto? Pero no es una sonda que vamos a dejar, no sé, por varias horas en el paciente. En cuanto al retiro, entonces, cuanto al retiro, es importante que preparemos también nuestro material. Guantes pues de un solo uso. Para retirar una sonda no es necesario que dispongamos de unos guantes estériles, pero sí que realicemos lavado de manos. ¿Sí? Entonces, lavado de manos, nos calzamos nuestros guantes. Recuerden que debemos extraer los mililitros de agua estéril con la cual insuflamos el balón, eso no se nos puede olvidar, porque pues si nosotros retiramos fuertemente vamos a generar el traumatismo de esa uretra del paciente y la bolsa pues para la recogida de los residuos. Entonces hacemos lo que ya les había explicado, el lavado de manos, usamos guantes limpios, también vamos a informar a ese paciente qué le vamos a hacer. Recuerden siempre informar al paciente, no es de que lleguemos y venga, retiramos la sonda y listo, no. O sea, informarle a ese paciente, si el papá está presente, también contarle qué le vamos a hacer al niño. Colocar en posición adecuada, entonces los hombres siempre en decúbito supino y las mujeres siempre les vamos a colocar en posición ginecológica. Es importante vaciar el contenido de la bolsa de la diuresis, entonces antes de retirar la sonda, pues revisemos cuánto tiene de diuresis el paciente en ese cistoflow. Retiramos esa fijación, conectamos la jeringa para desinflar el globo y extraer el líquido lentamente. Retirar suavemente la sonda sin desconectar la bolsa colectora. Desechamos la sonda y la bolsa colectora en las bolsas pues, de residuo roja. Y vamos a indicar a ese paciente pues un lavado de genitales o realizar lavados genitales por enfermería si se requiere. A veces pues cuando son esos pacientes adolescentes que son grandes, que de pronto ellos se pueden, digamos que hacer su autocuidado, pues les podemos enseñar porque pues digamos que es como una parte íntima de ellas, entonces es importante pues que les enseñemos esa parte, pero pues si es un bebé, es un lactante, pues nosotros tenemos que hacer esa limpieza. En cuanto a las complicaciones, pues ya
les había mencionado como la principal. Una de las complicaciones es que se nos pueda perforar esa uretra del paciente porque nos podemos ir por una falsa vía. Yo creo que pronto a todos les ha pasado que pasan y sentimos como una resistencia, entonces de pronto fue que nos fuimos por una falsa vía, entonces pues tenemos que tener mucho cuidado, por eso les digo que al introducir la sonda debe ser con la mayor precaución. La complicación más frecuente, pues la infección infecciones urinarias en los pacientes. Digamos que los pacientes que hemos tenido en las unidades de cuidado intensivo, que tienen sondas, pues digamos que prolongadas o durante mucho tiempo, por lo general, por más que la cuidemos, muchas veces nos hacen esas infecciones urinarias. Entonces, por eso digamos que tratamos de ser como precavidos y decir, bueno, no, preferimos hacer cateterismos intermitentes. Si el paciente puede eliminar por sí solo, pues dejémoslo en pañal, pero disminuir como esa sobrevida de duración de esa sonda. Retención urinaria por obstrucción de la sonda, también nos ha pasado mucho, entonces que se llena de fibrina o que el paciente empieza a hacer hematuria y los coágulos empiezan a obstruirnos esa luz de la vía de la sonda, entonces también se nos ha pasado, o que muchas veces decimos, no, venga, el paciente no está eliminando, y hay veces lo último que se nos ocurre es decir, pues revisemos la integridad de la sonda, miremos si está permeable, entonces simplemente decimos, no, el paciente no elimina, entonces empezamos a enviar bolos, a poner diurético, aumentar la infusión de furosemida, y resulta que simplemente la sonda estaba tapada. Entonces, pues podemos revisar la sonda, obviamente con una técnica estéril, revisar que de pronto no se nos haya obstruido, lavarla y pues simplemente si está obstruido, pues muchas veces vemos que con un simple lavado el paciente empieza a eliminar inmediatamente hematuria y pues uretritis. En cuanto a la disminución de los riesgos, evitar los sondajes que no sean imprescindibles, o sea, los sondajes que si el paciente no necesita una sonda, pues no se la coloquemos. Sí, a veces nos llega el paciente crítico, inestable, y pues yo sé que lo primero que siempre hacemos es invadir el paciente, pues la colocación de una sonda vesical hace parte pues como de esa invasión del paciente, pero pues como en ese momento crítico que tenemos que estar vigilante 24 horas cada minuto del paciente, pues de pronto sí hacemos ese paso de esa sonda vesical, pero de pronto cuando el paciente está un poco más estable, podemos retirar esa sonda, ¿sí? De pronto los pacientes también cuando están con goteos de furosemida, pacientes que están muy críticos, pues tratamos de, digamos que para que sea como más preciso, tener esa medición de la diuresis, pues lo hacemos, pero lo ideal es que la retiremos en cuanto el paciente ya no lo necesite. Registrar en la historia de enfermería el tipo y calibre de la sonda utilizada, la fecha de la inserción, fecha recomendada de cambio o retirada de la sonda, pues muchas veces no la colocamos porque pues los pacientes por lo general acá en la unidad de cuidado intensivo pediátrico no son pacientes que tienen sondas por larga duración. Y el volumen de agua introducida en el globo. Otra cosa importante, o digamos que es es una estrategia que nos ha funcionado acá pues en Agencia Manizales, y pues creo que en otras agencias también lo tienen en cuenta, y nos puede parecer una bobada, ¿cierto? Pero es la tapita con la que cubrimos, ¿cómo se dice? Pues digamos por donde la tapita que está en el Cistoflow, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces botamos esa tapa, el paciente llegó de quirófano y pues no tenemos ni idea dónde está la tapita y hacemos como caso omiso, pero eso digamos que es un sistema cerrado y esa tapa nos ayuda a disminuir las infecciones urinarias en esos pacientes. Bueno, es importante también registrar en nuestro plan de cuidados incidencias referidas a la inserción, mantenimiento y retirada de la sonda vesical y características de la orina. Entonces es importante que siempre registremos en nuestra nota de enfermería el procedimiento que realizamos, las características de la orina, no simplemente yo pasé una sonda y pues ni sabemos, ¿cierto? Entonces es importante hacer una buena nota de enfermería porque pues si yo coloco que utilicé una buena técnica estéril, que me hice un lavado de manos, entonces pues puedo digamos que decir, bueno, se utilizó y se realizó la técnica de acuerdo al protocolo. No realizar cambios periódicos de la sonda mientras no haya desconexiones del circuito y las condiciones de la sonda sean correctas. Entonces, pues no es de costumbre como de pronto tenemos con otro tipo de dispositivos, vamos a cambiar la sonda cada 3 días. No, pues eso no lo hacemos, ¿sí? Desde que el paciente pues no se nos contamine la sonda, no hay necesidad de cambiarlas. De pronto sí digamos que sí lo tenemos de pronto como protocolo, es que cuando el paciente llega de otra institución que lleva mucho tiempo allá, retiramos todos los invasivos y acá pues insertamos nuevamente catéter, línea y sondas vesicales. Pues es lo ideal y sobre todo los pacientes que de pronto vienen de un pueblo con sonda vesical porque no sabemos cómo fue la técnica de inserción de esa sonda.
Sustituir la sonda por una de silicona en el caso de que se mantenga la indicación del sondaje pasados 30 días. Hay pacientes que también hacen alergia al otro material de las sondas, entonces tenemos que colocar sondas siliconadas para esos pacientes. O también pues hemos tenido casos en que esas sondas Foley de pronto no son pues como las más adecuadas o no sé, de pronto la calidad. Entonces hemos tenido casos en que hemos tenido que cambiarla por las sondas siliconadas para esos pacientes para obtener pues como un mejor residuo miccional de esos pacientes. Y aparte de eso también a veces el calibre. Hay sondas siliconadas que creo que vienen más pequeñas, entonces pues como tenemos pacientes acá de bajo peso, pues nos toca pasar esas sondas siliconadas. En caso del alta del paciente con sonda vesical, realizar educación sanitaria y entregar folleto informativo a los familiares. Esos pacientes de hipospadias que en muchas ocasiones egresan para su casa con esas ondas, pues hay que darle toda la información a los papás, todo el cuidado, cómo deben realizar la técnica de limpieza de la zona genital de los niños. Entonces hay veces se nos olvida que esos pacientes, pues decimos el paciente tiene sonda, entonces nadie se preocupa por lavar los genitales del paciente. Entonces, ojo con eso, porque no quiere decir que el hecho de que tengan una sonda, el paciente no se va a hacer la limpieza diaria. Sí, tenemos que limpiarlos diariamente, toda esa zona genital. Lavarse las manos antes y después de manipular la sonda y la bolsa colectora. Lavar de manera diaria la zona de inserción de la sonda con agua y jabón, pues como les estaba diciendo, no se nos puede olvidar. En los niños, sobre todo la parte del prepucio, no olvidemos que hay que retraer ese prepucio y limpiarlo muy bien. Otra cosa súper importante que no se nos puede olvidar, muchas veces lo que hacemos es que pasamos esa sonda, ¿sí? Para yo poder pasar la sonda que hago muchas veces, pues retraigo el prepucio, paso la sonda, pero no se los olvide retraerlo nuevamente, ¿cierto? Porque digamos que he conocido casos donde no, simplemente bajamos el prepucio, lo dejamos en esa posición y, oh sorpresa, tenemos inflamación del glande del paciente. Pues luego, ¿quién baja esa inflamación del paciente? Es difícil. Entonces, ojo con eso, no se nos olvide, porque pues la técnica sí es poderlo retraer para pasar más fácilmente la sonda, pero pues tenemos que volverlo a dejar en su misma posición. No olvidemos también cada día mover suavemente la sonda en sentido rotatorio con el fin de evitar pues adherencias, entonces no dejar la sonda siempre en esa misma posición, sino que rotarla pues suavemente. Evitar tirones que puedan provocar traumatismos o desconexiones accidentales del sistema, ¿sí? No olvidemos que también es un dispositivo invasivo, entonces pues el paciente, si lo vamos a trasladar a un TAC, algún procedimiento, tenemos que estar pendiente de esa sonda, pinzarla, que no nos vaya a hacer como un reflujo y pues digamos que se nos devuelva pues como esa orina en el paciente. Entonces también siempre pinzarla, evitar pues que se formen acodaduras y ante el roce de la sonda con cualquier superficie no estéril, pues debemos cambiarla por una sonda nueva, ¿cierto? Que de pronto se nos desconectó, no sé, accidentalmente se me desconectó la sonda del Cistoflow y tocó alguna superficie que no está estéril, debemos cambiarla. Para inflar el balón debe utilizarse agua pues estéril, nunca suero fisiológico. Ya les expliqué por qué, porque se puede precipitar, se puede romper ese balón. Inflar el balón con los mililitros de agua destilada que corre, pues digamos que ahí en la sonda, por lo general no, siempre está cuántos mililitros debemos introducir en esa sonda para poder inflar el balón. Mantener la bolsa colectora siempre por debajo del nivel de la vejiga para evitar esos reflujos. Si hay que trasladar el paciente, ya les había dicho, pues colocarla, pinzarla, el sistema del Cistoflow y pues ahí sí la podemos dejar en la cama, pero siempre y cuando la tengamos pinzada. El sistema de sondaje permanente es un sistema cerrado, por lo que no se debe desconectar para limitar el riesgo de las infecciones. Entonces tenemos la lista de chequeo, ¿sí? Pues no sé si la alcanzan a ver bien. Es la lista de chequeo que nosotros debemos diligenciar cada que voy a pasar una sonda vesical. Entonces, pues la lista nos habla que debemos, lo primero, regla universal, lavado de manos, preparar el material, preservar la intimidad del paciente. Entonces también a veces nos pasa, ay, pasemos una sonda y resulta que está, pues sobre todo en la unidad de pronto de cuidado intensivo, o de pronto nos toca pasarlo en un servicio de hospitalización donde hay un paciente al frente, entonces no preservamos esa intimidad del paciente, entonces coloquemos un biombo, o si de pronto la habitación tiene puerta, pues cerremos la puerta, ¿sí? Informar siempre al paciente y a su familia, colocar al paciente en una posición de cúbito dorsal, pues, o en el caso de las mujeres en posición ginecológica, pero también tratar de que el paciente esté cómodo, preservar ese confort del paciente, calzarnos nuestros guantes estériles y realizar la asepsia de los genitales, cambiar los guantes para poder insertar la sonda, probar el valor y desinflarlo nuevamente,
lubricar la sonda con lidocaína, pues si es el caso, introducir la sonda en el mato urinario y esperar que fluya la orina, sí, porque pues también a veces nos ha pasado que introducimos la sonda y no tenemos nada de inyección del paciente. Entonces, pues, digamos que pueden ser varios factores. Uno, que el paciente, pues, está anúrico totalmente y, pues, puede que la sonda no nos fluya y, pues, si estamos seguros de que estamos en ese canal, pues, urinario, pues, fijar la sonda, ¿cierto? Pero, pues, a veces puede, sobre todo en las mujeres, en las niñas, de pronto nos podemos ir, pues, accidentalmente, pues, por vía vaginal, entonces ojo con eso, ¿cierto? Entonces, por lo general, siempre estamos pendientes que tengamos residuo miccional. Llenar pues el globo de la sonda con agua estéril, colocar la sonda conectada a la bolsa y mantenerla por debajo del nivel, sujetar esa sonda con Fixomul, recoger el material, retirarse los guantes, realizar lavado de manos y registrar pues en toda la documentación en enfermería. Entonces es la lista que debemos diligenciar, colocar pues sí. Digamos que esta lista nos sirve también cuando de pronto hay alguna infección del tracto urinario, pues cogemos esta lista de chequeo y revisamos de pronto qué paso violamos o qué paso nos saltamos y se pudo generar alguna ruptura de la técnica séptica y por lo tanto genera pues una infección del tracto urinario. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, estoy atenta. Si es claro el tema o de pronto hay alguna confusión o me quieren preguntar algo. Jefe, muchísimas gracias por la intervención el día de hoy. ¿Alguna duda, inquietud que le quieran realizar a la jefe respecto al tema que acabamos de ver? Bueno, me va a permitir compartirle entonces el enlace de asistencia y formulario evaluativo en el cual pues la jefe Paola plantea las preguntas para que puedan solucionarlas a raíz de la capacitación que acabamos de ver. A todos, pues una vez, muchísimas gracias por su participación. Una vez a la jefe Paola Torres, a la jefe Jacqueline. Nuevamente, pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.